Buenas tardes, compañeros. Doctor Francisco Alberto Bautista. Mis compañeros Juan Bautista Aya, Manuel José Sánchez y yo vamos a exponer entropía y negentropía. La entropía es un concepto que inicialmente fue utilizado en la física, pero es un concepto tan importante para la ciencia que rige desde las colisiones moleculares hasta las tormentas muy inmensas, desde el inicio del universo, pasando por toda su evolución hasta lo que sea el final. Pero la entropía no solo es un concepto fundamental en la ciencia o en la física, también lo es en la teoría de sistemas, ya que permite analizar y comprender el comportamiento de sistemas en diversas disciplinas. Su aplicación en la teoría de sistemas ayuda a expertos a modelar y prever sistemas complejos en el mundo real. Sabemos que todos los sistemas están diseñados para alcanzar un objetivo y para ello deben realizar un trabajo. Y para poder realizar este trabajo se necesita energía. La energía dentro de un sistema puede estar presente de dos maneras. La primera, la energía cinética, que es cuando el cuerpo está en movimiento y tiene que ver con la velocidad y su masa. La segunda es la energía potencial, que es cuando el cuerpo se encuentra en reposo y tiene que ver con su masa y los cambios de altura. En la física hay una rama que se dedica al estudio de la transferencia de energía en un sistema. Esta rama se llama la termodinámica. Entonces, en un sistema, para alcanzar un objetivo realiza un trabajo y para poderlo realizar requiere energía, que ésta puede estar presente en el sistema como energía potencial o energía cinética. En esta imagen podemos observar la energía cinética en un momento 1, cuando el hombre está subiendo la roca. Esta roca se está moviendo por acción del trabajo que realiza el hombre. En la cima, ahora la roca se encuentra en reposo, conservando energía potencial, que depende de su altura. Entre más alto o más bajo, la roca cuando comience a rodar se va a mover diferente. Cuando la roca comienza a rodar, ya la energía potencial se vuelve energía cinética y de acuerdo a la altura que tenía la roca, se puede bajar de manera más veloz o más lento. Si realizamos una analogía con el contexto político, la energía potencial en ese sistema político puede asociarse con los programas de gobiernos o propuestas que aún no han sido implementadas, pero tienen el potencial de generar un impacto significativo en el futuro y puede influir en el desarrollo del futuro sistema político. En consecuencia, la energía cinética la podemos ver como la implementación o ejecución de los programas de gobierno. Ambas formas de energía son esenciales para el funcionamiento y la evolución de un sistema político robusto. Tenemos claro que para realizar un trabajo se requiere energía. Por tanto, el trabajo es uno de los dos procesos por los que se pueden transferir la energía. El otro proceso en que se transfiere la energía se llama calor. Las leyes de la termodinámica relacionan los intercambios de energía, especialmente la energía que fluye en los procesos de calor. La ley cero de termodinámica, o también llamada la ley de equilibrio térmico, que se muestra en la figura, se da cuando dos cuerpos con la misma temperatura se colocan una al lado del otro. Aquí no se presenta flujo de energía. Esta ley cero de la termodinámica establece la igualdad de temperatura entre sistemas en equilibrio térmico. Una analogía podría ser en un sistema social al considerar la equidad o la nivelación de oportunidades. Entonces, en un sistema equitativo, diferentes individuos o grupos tendrían acceso similar a oportunidades y recursos. La temperatura social, por así decirlo, podría compararse con la distribución equitativa de beneficios y recursos, reflejando así una especie de equilibrio social. En la primera ley de la termodinámica habla de la conservación de la energía, aplica este principio de conservación, donde transferir calor y hacer trabajo son los métodos de intercambio de energía en el sistema. Dicho en otras palabras, la energía no se puede crear y destruir, solo se transforma. En la imagen del ejemplo tenemos un sistema en el que encontramos la mantequilla
fría en forma sólida. A este sistema ingresa energía o se transfiere energía a la mantequilla en forma de calor, que es la llama que vemos, y en forma de trabajo, que es cuando batimos la mantequilla, logrando que haya una transformación o una transferencia de energía a la mantequilla que logra que esa energía quede en la mantequilla y logra que la mantequilla quede de forma derretida. Entonces ahí observamos cómo se conserva la energía en la mantequilla derretida. Se transformó de ser calor y trabajo a lograr la mantequilla derretida. Esta primera ley la podemos ver en un sistema económico. Podemos hacer la equivalencia con la conservación de recursos. La riqueza total en un sistema se conserva, pero puede transformarse a través de diversas actividades económicas. No se crea la riqueza de la nada ni se destruye, sino que se redistribuye y transforma a medida que se llevan a cabo transacciones, inversiones, entre otros. Al igual, en un sistema político se puede comparar con la idea de poder político, ¿sí? La cantidad total de poder se conserva, pero puede cambiar de forma a medida que se realizan elecciones o hay cambio de gobierno o se producen cambios en la estructura política. Como podemos ver, estas transferencias y transformaciones de energía ocurren todo el tiempo a nuestro alrededor. Cuando prendemos un bombillo, la energía eléctrica pasa a ser energía lumínica, o en un sistema social, político o económico. Ahora vamos a ver la segunda ley de la termodinámica, también llamada entropía y en algunos casos caos. Esta ley se refiere cuando tenemos en un sistema dos cuerpos con temperaturas diferentes y dice que existirá un flujo de energía desde el cuerpo más caliente al más frío, lo cual sucede cuando servimos una taza de café. El café transfiere su energía en forma de calor a la taza hasta que sus temperaturas sean iguales y se alcance un equilibrio térmico. Ahora, si la taza se deja sobre la mesa, la taza de café caliente se enfría porque transfieren su energía en forma de calor al ambiente, que se encuentra a una temperatura menor. Existe un flujo de energía desde el café, ya sea frío o caliente. En el primer ejemplo, el calor del café se transfería a la fría taza. O en el segundo caso, el calor del café y la taza se transfería al aire. Y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía, se supone que el café al enfriarse no es que la energía se haya perdido, sino que ahora esa energía calórica se encuentra en el ambiente. Es muy improbable que el café logre mantener su temperatura caliente, que esa no es que sea imposible, porque si la energía no se destruye, sino solo fluye o se transforma, porque no fluye de una manera tal que el café pueda permanecer caliente, porque se observa cómo el hielo se derrite en un vaso de agua, pero no se ve cómo un vaso de agua frío se forma hielo, si en ambos estados hay la misma energía. ¿Por qué no son procesos reversibles el proceso de café y el agua con hielo? Finalmente, los estados de la materia son moléculas organizadas de una manera tal que si están muy unidas son sólidas, si están medio unidas son líquidas y si están muy separadas son gases. ¿Por qué esas moléculas no escogen una forma de organización de sus átomos de forma tal que se puedan volver sólidas? Para seguir ampliando las dudas, en el caso del café, cuando un cuerpo está caliente significa que sus moléculas se están moviendo rápidamente. En el caso del café, en el momento que está caliente significa que sus moléculas se están moviendo muy rápido. Y se mueven gracias a la energía que hay. Pero entonces, ¿por qué la energía del café no se utiliza o la energía que hay en el sistema no se utiliza para conservar el movimiento del café y que el café se mantenga caliente? Esto pasa porque hay un universo de posibilidades en que las moléculas tanto del café como del agua se pueden ubicar o se pueden mover a una determinada velocidad. Entonces, dentro de ese universo de posibilidades que hacen que pueden existir, solo hay una en la que las moléculas se ubiquen de manera que queden sólido o se muevan a una velocidad tal que conserven el calor. De todas esas universos de posibilidades solamente hay una posibilidad para que se conserve el café caliente. Entonces, la segunda ley de la termodinámica o la entropía
se refiere cuando tenemos un sistema con unos cuerpos con temperaturas diferentes. Ahí la energía fluye de un cuerpo a otro. Pero ¿qué dirección o qué forma va a tomar el flujo de energía? Hay un universo de posibilidades que puede tomar de dirección o formas ese flujo de energía. Podríamos considerar que la energía se asocia con la influencia política o los recursos, similar a cómo la energía tiende a fluir de lugares más calientes a lugares más fríos. La influencia política y los recursos tienden a fluir hacia donde hay una necesidad. Por ejemplo, en un sistema político, los recursos y la influencia podrían moverse hacia áreas o grupos que necesitan apoyo, grupos vulnerables. Esto reflejaría la dinámica de cómo en la termodinámica la energía tiende a redistribuirse para equilibrar las diferencias de temperatura. Esa es una del universo de posibilidades en que podría moverse el flujo de recursos dentro del sistema político. Pero hay muchas más posibilidades. ¿Y cuál es la más frecuente? Hay posibilidades que tienen que ver con la corrupción, con la mala inversión, aunque lo que se esperaría es un flujo correcto de los recursos, hay variables que pueden alterar eso. Entonces, para poder concretar el concepto de entropía, veamos el siguiente video. Entropía en un minuto, más o menos. Desde un punto de vista, podemos entender a la entropía como la cantidad no reutilizable de energía que hay dentro de un sistema. Pero seguramente has oído que la gente se refiere a la entropía como una medida de desorden y que siempre aumenta. Bueno, en realidad no es desorden. La entropía es más bien una media de la probabilidad que describe lo irreversible y mide el número de microestados compatibles con el equilibrio en un sistema, es decir, qué estado tiene más probabilidades de aparecer. En este vaso con agua y hielo, es más probable que el hielo se derrita y llegue a un equilibrio térmico con el agua, a que el agua se congele formando cubos de hielo. Pues al ser un proceso irreversible, es poco probable que cada átomo ocupe el mismo lugar que antes, sin ayuda externa, tendiendo siempre al cambio, o como le dicen los físicos, al desorden. Por eso se dice que la entropía siempre aumenta, la también llamada segunda ley de la termodinámica. Fin. Entonces en el café, aunque da la impresión que la energía calórica del café se pierde, no es que se pierda, sino que queda en el ambiente. Por tanto, la entropía es como esa cantidad de energía que no puede ser reutilizable y que está dentro del sistema. Entonces, aunque en el sistema del ejemplo de la taza de café, la energía aún se encontraría en el ambiente de esa habitación, no puede ser reutilizable esa energía en calor. No porque no se pueda, sino porque es la opción menos probable que suceda sin ayuda externa. Un ejemplo es con el cubo Rubik. Hay 43 trillones de alternativas de posiciones no ordenadas y solamente posiciones o microestados no ordenados, ¿sí? Y solamente hay una opción que sería la ordenada. Entonces, ¿qué tan probable es que este cubo ustedes lo puedan poner de manera ordenada sin una ayuda externa? ¿Cuál es la probabilidad? Es una entre 43 trillones. Entonces, así definimos la entropía como la cantidad de energía no reutilizable que hay dentro de un sistema. Y tiene que ver con la opción más probable que suceda sin ayuda externa, tendiendo siempre al desorden porque hay más posibilidades de desorden o caos. Y esta entropía es lo que se presenta en todos los sistemas, sean físicos, químicos, biológicos o sociales. Ahí se presenta la entropía. Siempre las alternativas más posibles es al desorden o al caos, la destrucción, porque son muy pocas las alternativas que lleven al equilibrio o el orden. Pero también sabemos por las leyes del flujo de energía o de la termodinámica que los sistemas, sean sociales, físicos o biológicos, buscan llegar a un estado de equilibrio. Y por eso tenemos otro concepto que si bien no surgió en la física, sino a nivel social, que es la negentropía. La negentropía, o también llamada la entropía negativa, es un concepto hipotético que se refiere a la inversión del proceso entrópico, o sea, el proceso de caos y desorden.
Para combatir la entropía o el desorden es necesario disponer de energías o recursos, así la energía de salida es mayor que la entropía y el sistema se equilibra, o sea que es una medida en que sí es una forma de colocar orden en el sistema o equilibrarlo. Al introducir recursos o energía en el sistema que está alterado, está desordenado por alguna situación, o sea que aumentó el proceso entrópico que lo llevó al desorden. Si introducimos recursos, aumentamos las posibilidades de que el sistema se ordene y quede en equilibrio o que el sistema vuelva a su orden. En el contexto de la negentropía, la información puede ser considerada como un factor de orden en un sistema social o político o en otros sistemas. Ejemplo, podemos considerar la biblioteca. La información actúa como un agente negentrópico en un sistema social, similar a una biblioteca como una biblioteca organiza y estructura el conocimiento. En una sociedad, la comunicación y gestión efectiva de información a través de instituciones educativas, medios de comunicación y sistemas de información gubernamentales pueden ser vistos como procesos que contrarrestan la tendencia natural hacia la complejidad desorganizada. Al igual que una biblioteca clasifica y organiza la información para facilitar el acceso y el entendimiento, la gestión adecuada de la información en un sistema social contribuye a la estabilidad, la toma de decisiones informada y la reducción de la incertidumbre. Otro ejemplo es cómo un sistema de gestión de datos en una empresa puede también ser un agente negentrópico de orden. Para que una empresa organice la información para facilitar la toma de decisiones, en lugar de tener los datos dispersos y desorganizados, la implementación efectiva de sistemas que clasifican, almacenan y proporcionan acceso a la información contribuye a la estabilidad y eficiencia en la operación del sistema. Así como un sistema de gestión de datos ayuda a la empresa a mantener el orden, la gestión inteligente de la información en un sistema social o político u otro sistema esa gestión inteligente de la información puede contrarrestar la tendencia hacia el desorden o el caos y facilita la toma de decisiones más informadas y una estructura más eficiente. Entonces, como hemos visto, la entropía y negentropía se dan en los sistemas. Tomamos como ejemplo ahora un sistema social que a la vez está conformado por sus subsistemas, como es el biológico, el político, el cultural y el económico. Por lo tanto, la energía que entra a este sistema, a este macrosistema, fluye entre los 4 subsistemas. En la imagen podemos observar cómo los 4 subsistemas se relacionan y entre todos hay flujo de energía. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo en el sistema social. Como es el caso del COVID-19, que hizo una disrupción, fue un factor externo que con su llegada alteró el subsistema biológico. ¿Sí? Esto aumentó la presión, amenazó la salud, la vida de la sociedad. Entonces, esto hizo que hubieran repercusiones en todo el sistema social. O sea, la disrupción o el factor externo que irrumpió en el sistema biológico afectó el sistema social completo, generando un desorden generalizado como cambios en el comportamiento social, crisis en el sistema de salud, aumento de la ansiedad y el miedo, ¿sí? Para esto, el subsistema político implementó unas medidas sanitarias para empezar a buscar un equilibrio y un orden dentro de ese caos que se generó por la irrupción del COVID-19. Entre esas medidas tomaron cuarentenas, restricciones de viaje, campañas de vacunación. También el subsistema político tomó medidas de apoyo económico como estímulos fiscales para empresas, programas de ayuda social y asimismo el subsistema económico tuvo que tomar sus medidas. Hubo una resiliencia empresarial que cambió los modelos de trabajo a teletrabajo, hubo innovación para mantener operaciones y pues al igual hubo un impacto en ese subsistema como fue el cierre de algunos negocios y el auge de algunas industrias específicas como la tecnología, la venta por online, bueno, todo lo que se dio, las ventas online
y el tema farmacéutico también creció. Entonces todo el sistema, el político, el empresarial, los cambios que hubo en el tema cultural y las medidas que adaptaron la sociedad para poder equilibrar y recuperarse, esa coordinación entre esos sistemas, colaboración entre las autoridades de salud, las empresas, el gobierno y la adaptación de políticas a la evolución de la situación, logró que el sistema se fuera equilibrando o recuperando a una nueva normalidad. Algo que después fue, ya lo volvimos si no podríamos llamar un equilibrio, sí podríamos llamar a la situación habitual, a una situación habitual, a una nueva normalidad que nos acostumbramos. Entonces, en conclusión, la alteración en el subsistema biológico por el COVID-19 generó un desorden en el sistema social, pero se tomaron medidas que podríamos llamar las medidas negentrópicas desde el sistema político y económico para buscar un equilibrio y una recuperación y volver a una nueva situación de equilibrio que se volvió después en una normalidad y en una situación habitual. Entonces, si ahora vemos el subsistema político como un macrosistema que opera con flujos de energía representado por demandas y solicitudes de apoyo, una forma de expresarlo sería las entradas, o sea, los insumos que son entradas de energía, son las demandas y solicitudes de apoyo al sistema político o entrada de información sobre desafíos y necesidades de la población. Esto llega al sistema político y hay un procesamiento, que es la actividad del sistema político. El sistema político evalúa las demandas y necesidades, formula políticas y medidas en respuesta y toma decisiones y ejecución de acciones de las políticas. Y con eso se obtienen unos productos que son las salidas de energía, que son las acciones y medidas tomadas por el sistema político, implementación de políticas gubernamentales, respuestas concretas a las demandas y necesidades. Todo este sistema tiene una retroalimentación evaluando la efectividad de las acciones tomadas, retroalimentando con la ciudadanía, reajustando la política si es necesario y midiendo el impacto. Finalmente, entonces, esa estructura resalta cómo el sistema político procesa las demandas como insumos, genera respuestas concretas como productos y luego evalúa a través de un ciclo de retroalimentación. Pero como el sistema tiende al desorden o al caos, la información que poseen los ciudadanos de lo que pueden reclamar, exigir, que le corresponde al sistema político solucionar, hace que presione el sistema político para lograr soluciones, productos como soluciones y que se mantenga el flujo de energía en el sistema. Muchas gracias.